Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy, 26 de mayo del año 2020, el Instituto IFIJUM les da la más cordial bienvenida a esta charla con el maestro Arturo Sánchez Castro. Vamos a esperar a que estos momentos de bienvenida pudieran irse agregando un poco de más compañeros para ir escuchando esta amena plática. Mientras tanto, maestro Arturo, voy a darme cita a leer parte de su currículum muy sintetizado. El, el joven maestro Arturo Sánchez Castro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Derecho con orientación en juicios orales por el Instituto IFIJUM. También es doctorante por nuestro instituto. Tiene una amplia experiencia en el ejercicio laboral, abogado postulante por más de 20 años. El joven maestro ha asesorado sindicatos como es el Sindicato Único del Poder Judicial del Estado de Michoacán, también el Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana y, perdón, asesorado también a diversos partidos políticos y a diversos ayuntamientos en el estado. También ha asesorado la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas y diversas empresas. El joven abogado los voy a dejar con el maestro Arturo Sánchez Castro. Maestro, bienvenidos y muchas gracias por apoyarnos en esta charla. Maestro Arturo, ¿sí lo alcanzamos a escuchar? Ahí está. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido maestro, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues agradecer primeramente a la dirección del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán la atenta invitación que ha hecho al de la voz para efecto de participar en este ciclo de conferencias que está impartiendo el instituto, aprovechando el tiempo que de alguna forma tenemos libre en esta situación de confinamiento y de pandemia. Ese agradecimiento que lo hago a través de ti, mi querido maestro, quien además eres director académico de dicho instituto. Bien, parece ser que el maestro Genaro tiene por ahí algunos problemas de tipo técnico con el internet. Posiblemente adelantar alguna falla, alguna situación con problemas que podamos tener técnicos. La verdad es que a ciertas horas de la tarde a veces el internet falla un poquito en nuestros domicilios, pero haremos un intento porque todo esto se desarrolle de una manera sin interrupciones. Bien, pues el día de hoy hablaremos un poquito acerca de la reforma en materia de trabajo que hemos vivido, que se empezó a hablar y abordar en diferentes mesas de trabajo, de discusión, en diversos conversatorios. Esta reforma que de algún modo se dio a partir del 1 de mayo del año pasado, del 2019. Quisiera comenzar comentando acerca de la trascendencia que tiene para quienes en un momento dado nos dedicamos al litigio, quienes de algún modo son impartidores de justicia en materia laboral, y para todos aquellos quienes de manera general, lógicamente, la población, los patrones y quienes representan organizaciones sindicales debemos estar debidamente informados. Verdaderamente es que esta reforma tan esperada
Y digo que es tan esperada, ¿por qué? Porque quienes nos dedicamos al litigio siempre decíamos por qué la materia laboral no no ha evolucionado en sus preceptos y en el desarrollo de sus procedimientos, no se ha judicializado. Es una voz que siempre se escuchaba por los pasillos de las juntas locales de conciliación y en las aulas. Hablábamos de que por qué las juntas o la administración de la justicia en materia laboral aún pertenecía o era una situación propia del Poder Ejecutivo. Al día de hoy, pues nos damos cuenta que con esta reforma lo que viene es la incorporación de la jurisdicción hacia el Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de cada uno de los estados o entidades federativas en el país. Tenemos que recordar que esta reforma es una oportunidad que tenemos nosotros y que tienen los legisladores para romper paradigmas procesales en nuestra materia o lo que es la materia laboral. Tenemos que recordar que es una materia de tipo constitucional. Se reforma el artículo 123 constitucional en su apartado A únicamente. El legislador al día de hoy no trastoca el cuerpo, de lo que es el artículo 123 apartado B, que más adelante haremos algún comentario respecto a ello. Hablando del apartado A, esta reforma conlleva que, como estamos hablando de una reforma constitucional, conlleva que esto va a tener una serie de transformaciones en la legislación nacional. No únicamente tendrá que darse lo que en un momento dado se dio, que es la creación y la conformación de una ley federal del trabajo, y posible más adelante se habla de un Código Nacional de Procedimientos Laborales, o tal vez de que cada uno de los estados tenga la atribución de crear su propia legislación local. Hablar de la importancia o hablar del por qué se da la reforma laboral. Hay quienes discuten y hay quienes hablan de ello con respecto a que fue por presión, en un momento, por una presión de tipo política. Recordemos que el próximo 1 de julio de este año comienza en vigencia lo que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y hay quienes dicen que de alguna forma los grupos mutualistas, sindicalistas de los Estados Unidos y Canadá hacían presión hacia el gobierno de los Estados Unidos para que invitaran a nuestro país en un momento dado a que firmara o ratificara su compromiso con los sindicatos respecto a la ratificación del convenio 98, que desde 1949 se firmó en la Organización Internacional del Trabajo, el cual entró en vigencia en el año 1951, firmado por 163 países que hablaban acerca de la libertad sindical, hablaban de la autonomía sindical y de la libre negociación de los sindicatos. Curioso es que nuestro país, después de 70 años, es que decide ratificar a través del Congreso este convenio. Lo hace en el año 2018, en el mes de, parece que fue septiembre, octubre, y pues da la pauta para que los legisladores se pusieran a trabajar para buscar y romper, como lo dije anteriormente, paradigmas en el sentido de la justicia laboral. Una situación que preocupaba en un momento dado y que fue la justificación para esta reforma fue el correcto acceso a la justicia en materia laboral, el buscar que la justiciable o las partes en el proceso tuvieran la oportunidad de contar con un proceso que garantizara y que diera certeza y seguridad jurídica. Al parecer, al día de hoy, el trabajo o la forma en que se ha venido impartiendo justicia en materia laboral ha creado opiniones en contra de las mismas juntas locales de conciliación y de la forma en que imparten justicia. Pareciera que aquel viejo sistema que se tenía de la justicia tripartita a través de los representantes, tanto de trabajadores como de patrones,
y del representante de gobierno, que en este caso eran los presidentes de las juntas, quedó atrás. Tenemos que en un momento dado aceptar esta reforma como un avance que no se había dado en 70 años en nuestra legislación. Recordemos, en el año 2012 hubo una reforma que intentó hacer algunos cambios con la introducción de los derechos fundamentales dentro de nuestra Ley Federal de Trabajo, la cual no los contemplaba. Se trató de agilizar los juicios a través de la implantación de un procedimiento a base de 2 etapas. El legislador consideró que a través de una primera etapa de conciliación, demanda y excepciones y posteriormente una de ofrecimiento y admisión de pruebas, se agilizarían los juicios. Sin embargo, en la práctica podemos observar que no ha sido así. La realidad es que las juntas locales de conciliación y arbitraje se encuentran saturadas de trabajo. No sé si en un momento dado sea porque verdaderamente tenemos un conflicto de tipo social o tal vez la situación de tipo económica que acarrea que haya mucha variación en cuestión de despidos o en cuestión de las relaciones obrero-patronales, que no hay un equilibrio y que por ello se den tantas demandas, o por la falta tal vez de capacidad de operación por parte de estos tribunales, que quienes de alguna forma alguna vez hemos pisado una junta local de conciliación, tanto local en algún estado como en el interior de la República a nivel estatal o federal, nos hemos dado cuenta que están y viven en el abandono. Son oficinas pertenecientes al Poder Ejecutivo que han carecido de recursos públicos y que de alguna forma se nota, ¿no? Aquí en el estado no ha sido la excepción. Desgraciadamente para esas autoridades hemos visto cómo desde las instalaciones, los medios electrónicos han sido muy limitados. Y pues a eso nos hemos tenido que adaptar todos quienes en un momento dado nos dedicamos a esta materia y hemos entrado como en un ritmo que hoy tal vez parece ser que le tenemos que decir adiós y que estamos en la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de trascender y comenzar a adaptarnos a la actualidad, a los estándares de justicia que nos propone la misma OIT a nivel internacional. Tendríamos que hablar, como ya se ha hablado, ya muchos de los compañeros que el día de hoy nos están haciendo favor de escuchar, tanto estudiantes como litigantes o público en general, hemos escuchado hablar de que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen. Sí, así es, las juntas locales de conciliación y arbitraje desaparecerán y darán paso a juzgados en materia del trabajo. Juzgados que pertenecen a la jurisdicción del Poder Judicial Federal, a los supremos tribunales de justicia de cada estado, y que de algún modo acaban con aquella figura de la trilogía de los representantes obrero-patronales y del representante de gobierno. Hablar o criticar esa figura en un momento dado estaría de más. Lo que tendremos que ver es hacia adelante, qué es lo que tenemos que hacer en búsqueda de nuevos procesos, en búsqueda de un nuevo pensamiento por parte de nosotros los abogados litigantes y también romper paradigmas en los administradores de justicia. Un dato más por parte o que conlleva esta reforma en materia de trabajo, nos habla acerca de la creación de centros de conciliación. Estos centros de conciliación, de algún modo para nosotros que litigamos la materia, en un lado cuando recibimos el principio, pensábamos que era más de lo mismo. Esto es, darnos la oportunidad de sentarnos, platicar con nuestra contraparte, platicar con la parte patronal o con la parte representante del trabajador para ver cuáles en un momento dado son sus pretensiones y tratar de buscar una conciliación. La realidad es que en el ejercicio profesional esa conciliación dejó de ser efectiva. Esa etapa procesal por la cual pasan los juicios actualmente en materia laboral
realmente no está respondiendo a las necesidades. Deja mucho que desear por parte de los propios litigantes y de la autoridad el actuar con respecto a esa conciliación, y al día de hoy tenemos que darnos cuenta que la conciliación no es otra cosa más que un medio, o la mediación es un medio alternativo de solución de controversias, situación que se ha venido dando en otras materias y que hoy a los legisladores y a los responsables de esta reforma les va a tocar rascar y tomar ideas y buscar concientizarnos a nosotros como actores en la materia, en la jurisdicción del derecho laboral, para que cambiemos nuestra mentalidad, que comencemos a trabajar en un momento dado con un principio de buena fe, siempre buscando no entorpecer los procedimientos, sino convertirlos en facilitadores jurídicos a efecto de poder solucionar las controversias que se suscitan entre los trabajadores y los patrones, o entre los sindicatos y los patrones, o intersindicales, o inclusive interpatronales. Esto es, tenemos que romper ese viejo esquema, tendremos que entrar a este mundo que es la mediación, tendremos que desarrollar en el mundo del litigio nuestras capacidades, en el desarrollo de nuevas técnicas, en el desarrollo de habilidades y de competencias, con el único fin de beneficiar a una sola persona, que en este caso va a ser el ajusticiable. Muchas veces hemos sido criticados los abogados que manejemos esta materia, porque parece ser que en lugar de facilitar o de buscar la solución al conflicto, lo que hacemos es complicar, y muchas veces lo que se busca o buscan ciertos litigantes es alargar los procesos con el único fin de obtener lucro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si un juicio se alarga, estamos hablando de posibles salarios caídos, estamos hablando de intereses, estamos hablando de ciertas situaciones que en un momento dado van a asfixiar al litigante. Y en ocasiones como litigante se nos olvida que nosotros somos un facilitador social, no estamos para complicar. Si de por sí el hecho de que existe una controversia, existe una situación de diferencia entre el patrón y el trabajador es complicado, si nosotros le agregamos ese poquito de sal y pimienta, pues acabamos con una receta que destruye la verdadera esencia de la jurisdicción laboral. Y que tal vez eso, sumado a, como ya dije, a la falta de recursos, a falta de uso de tecnologías por parte de las juntas locales de conciliación, o trae como consecuencia, pues, la reforma, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Tal vez las juntas de conciliación y arbitraje han pasado de ser efectivas y pues tenemos que pasar a la jurisdicción. Retomando el tema de los centros de mediación, estos centros de mediación o de conciliación van a ser en un momento dado órganos, se dice con respecto a las entidades federativas, serán órganos autónomos, que serán regidos a través de un órgano de gobierno que cada legislación de cada entidad federativa aumentará. Estas mesas o órganos de gobierno estarán integrados por diversas autoridades. Dice la iniciativa de reforma y la Ley Federal del Trabajo que se faculta a las legislaciones de cada estado para efecto de ver qué autoridades van a componer esos órganos de gobierno. Con respecto al Centro Federal de Conciliación, es muy curioso hablar que la propia ley lo considera como no un órgano autónomo, lo considera como un órgano público descentralizado. Aquí hay una situación. Si nosotros nos remontamos a la literalidad de lo que nos habla el artículo 90 de la Constitución Política de nuestro país, nos daremos cuenta que todos los organismos públicos descentralizados pertenecen a la administración pública federal. Esto es, y conlleva que muy posiblemente este Centro Federal de Conciliación va a estar sometido a la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Curioso es también que este órgano, este Centro Federal de Conciliación, también va a estar regido, va a estar direccionado por un órgano de gobierno
Curioso es que este órgano de gobierno va a estar integrado por un representante del Instituto Nacional Electoral, así como también por un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, de Geografía y se me fue el nombre ahorita, lo que es el INEGI, perdonen ustedes, así como también por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros órganos más del gobierno federal. Curioso es hablar de esto porque normalmente siempre se estaba buscando que los órganos fueran completamente autónomos. Siempre hemos estado hablando acerca de la división que debe de haber y de la autonomía en la administración de justicia y hoy nos encontramos con que tal vez este órgano va a tener la injerencia de dependencias pertenecientes al Ejecutivo Federal. Habrá que ver en el desarrollo de cómo se van formando este centro federal, cuál va a ser su intervención y cuál va a ser verdaderamente el fondo del asunto de por qué el legislador decidió que las intervinieran dentro del proceso de mediación en los juzgados, en el Centro de Conciliación Federal. Habría que explicar más o menos cómo se va a dar esta situación, quién lo va a dirigir. Aquí tenemos una situación que también para los constitucionalistas será un motivo de análisis con respecto a que el director de ese Centro Federal de Conciliación va a ser nombrado por el por el Senado de la República. Esto es a través de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal y a través de estudios o de un análisis de los perfiles de cada uno de los posibles candidatos, se va a determinar quién posiblemente sea la persona idónea y quién sea capaz de cubrir las necesidades y dirigir a buen camino este centro federal, que además de llevar a cabo ese proceso de conciliación y de mediación, va a tener el encargo, que esto es importantísimo, va a tener el encargo de llevar a cabo el registro de todas las asociaciones sindicales en el país. Esto es, esta figura va a tener el control, va a poder decidir a quién se le otorga un registro sindical, quién no cumple las características que te solicita la Ley Federal del Trabajo y se puede hablar tal vez de cancelaciones de sindicatos que hoy verdaderamente se dan muy pocos. Siempre esta instancia de parte, siempre es cuando el patrón solicita la cancelación de algún sindicato. Creo yo que hoy van a ser más vigilados y sobre todo vigilarán lo que de algún modo debe de garantizarse ahora con la firma del convenio 98, que es que dejen de existir o ya no existan más los famosos sindicatos blancos o de protección, que de alguna forma no tenían otro papel más que tal vez cuidar los intereses patronales, sino lo que verdaderamente mandata la ley o el derecho social, que es vigilar y buscar ese equilibrio respecto a los derechos sociales, laborales de los trabajadores y de seguridad social con respecto al patrón. Estos centros de mediación van a ser los encargados de llevar, como su nombre lo dice, una previa conciliación. Estamos hablando que tú, antes de acceder a la justicia en un tribunal laboral, vas a tener que acudir a este centro de mediación. Hablando, por ejemplo, en el estado de Michoacán, tendremos que acudir a este centro de mediación. Haremos una solicitud, se citará a la patronal a que acuda a una audiencia de tipo conciliatoria, se le hará la invitación por parte de este centro con los apercibimientos legales que inclusive pueden llegar a multas en caso de no comparecer por la falta de interés para resolver la controversia que se está suscitando. Aquí hay una situación que cabe hacer hincapié. Como lo sabemos, los procesos en otras materias como la materia familiar, mercantil, civil, inclusive penal, hablan de estos medios o salidas alternas de justicia para solucionar controversias. Todas son voluntarias.
a excepción de materia laboral. En materia laboral, el propio mandato constitucional y la propia Ley Federal del Trabajo dice que es necesario, es un requisito indispensable previo a poder presentar una demanda. Esto es, nosotros forzosamente tenemos que intentar la conciliación. Tenemos que citar al patrón a esta audiencia. Cabe aclarar que si en esa primera audiencia no se da esa conciliación, y si las partes así lo consideran, podrá haber otras audiencias para tratar de avenir las diferencias con la patronal, con el sindicato o el sindicato hacia la patronal, siempre respetando un término que le da la ley a este centro de conciliación, que es de un máximo de 45 días. Esto es que no podemos pasar ese término de 45 días en ese proceso de conciliación, porque en un momento dado estaríamos transgrediendo también el acceso a la justicia de quien en un momento dado cree que se le violentó en algún derecho, ¿no? Entonces, esos centros de mediación tendrán la obligación de verificar esos 45 días y a través de mecanismos, a través de personas que el día de hoy se están capacitando y que en un momento dado están trabajando en esos nuevos sistemas de solución de controversias, tratarán de ser herramientas o más bien van a ser herramientas en la búsqueda de solución de los conflictos de carácter laboral. Entonces, recordemos, tendrá que ser obligatoria. Claro está, la propia ley marca algunas excepciones, como en el caso de que quien en un momento dado esté citando al propio patrón por algún despido que cree fue causa de alguna situación de discriminación, ya sea porque posiblemente estuviese embarazada, por alguna discriminación por cuestión de raza, sexo, de preferencia sexual, por alguna enfermedad contagiosa. Esto es, estamos hablando de casos de excepción para que en un momento dado no necesariamente tengas que ir a la conciliación, además de los procesos paraprocesales, esto es, cuando se trate de demandar alguna situación de finiquitos a beneficiarios de trabajadores o para situaciones de carácter de seguridad social, no va a ser necesario pasar a través de estos centros de conciliación. Hablar de creación de tribunales laborales. El día de hoy, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial, en el caso del Estado de Michoacán, están trabajando en ello. Sabemos que no es sencillo. En una conferencia que se dio en el auditorio ahí del Poder Judicial del Estado, se hablaba por parte de autoridades de la Junta Local de Conciliación que aproximadamente costaba anualmente una junta aproximadamente 11 millones de pesos. Si estamos hablando que en el estado hay 8 juntas, pues estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos más que se necesitaría en primer término para que comenzaran a laborar, sin contar con todo el presupuesto necesario para la infraestructura material que se necesita. Esto es, la realidad es que esta reforma crea complicaciones con respecto a situaciones presupuestales, más tenemos que voltear también a quienes en un momento dado seguirán trabajando ante las juntas, en las juntas locales, tratando de solventar todos los juicios pendientes que están ahí, pues verdaderamente es que para el gobierno no va a ser fácil tener esos recursos, ¿no? Comenzar con esa implementación. Sin embargo, es importantísimo que en un momento dado ya comencemos. Se hablaba en los transitorios que se tenía, o más bien por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo Social, se tenía pensado que para este octubre del 2020, un primer grupo de estados de la República, un primer grupo de 10 estados de la República que se consideraban que no eran estados que tenían gran saturación en materia de demandas, comenzaban con sus ejercicios de juzgados en materia penal. Sin embargo, tal vez esta falta de recursos, la falta de tener ya los centros instituidos, de tener ya juzgados instituidos, y ahora con esta situación de pandemia que estamos viviendo, tal vez se retrasará. Se hablaba que este primer grupo tendría que comenzar a trabajar con este modelo de justicia en octubre de este año.
otro grupo de 11 estados de la República más, en donde estaba el estado de Michoacán, comenzaría a trabajar en octubre del 2021, y el último grupo de otros 11 estados de la República comenzarían a trabajar en mayo de 2020. Como podemos darnos cuenta, se ve muy difícil, se vislumbra que va a ser complicado que se pueda llegar a eso. Tendremos que esperar en un momento dado, con ansiedad, que ya se dé la apertura de juzgados y de estos centros de conciliación, porque en lo particular, como abogado litigante, tengo confianza que ese nuevo sistema procesal nos va a facilitar el acceso a la justicia y sobre todo la solución de controversias entre los trabajadores, los patrones y cualquier tipo de controversia de carácter laboral. Otro de los aspectos que nos marca que primordialmente trabaja esta reforma laboral es hablar de la materia colectiva, de la materia sindical. Como ya lo dije, en cuestión política se habla mucho de que fue presión, de que se exigía al gobierno federal por parte de los países que integran el TNEC, Canadá, Estados Unidos, la situación, la firma, perdón, de ese convenio 98, que no hablaba de otras cosas más que hablar de libertad y de autonomía sindical. Una realidad es que para un trabajador hablar de libertad y de autonomía sindical era que en un momento dado tenía que ir, marchar y expresarse libremente un 1 de mayo, que posiblemente se le iban a descontar sus cuotas, que su líder sindical iba a pelear porque se le diera un aumento el fin de año, si es que así lo consideraba su secretario general. Eso es lo que en un momento dado era la idea que en un momento dado tenían los trabajadores. Hoy se reglamenta esa libertad sindical, esa autonomía sindical, y se da la pauta para buscar la libre asociación. Esto es, tú como trabajador eres libre de asociarte en el sindicato que a ti te plazca, te convenga, sin miedo a que tengas una represalia por parte de los líderes sindicales o por parte de la propia patronal. Esto es, tienes la garantía constitucional de que libremente podrás elegir hacia dónde caminar tus propios intereses particulares. Se busca también buscar mecanismos o facilitar mecanismos para la negociación colectiva. Se habla también de que para que un sindicato en un momento dado tenga la intención de estallar una huelga, con la reforma se exige, en tratados de servicios públicos, el aviso de suspensión de labores sea cuando menos de 10 días a la parte patronal, tratándose de servicios públicos, aclaro. Quienes en un momento dado hemos tenido oportunidad de litigar en materia burocrática sabemos que antes un requisito sine qua non para el estallamiento y para la procedencia de nuestra huelga es el aviso previo con esos 10 días de anticipación. ¿Por qué? Para cuidar y respetar el interés social, el interés público, y que la autoridad tenga la oportunidad de buscar mecanismos para que en caso de que no haya una aveniencia con el sindicato que le emplaza, busque mecanismos para solventar la prestación de ese servicio social. Importantísima reforma, ¿por qué? Porque no lo habíamos tomado en cuenta en materia, vamos a decir, del apartado A. Se regulariza la cuestión de actos de violencia, se habla de una violencia generalizada cuando en un momento dado se da un estallamiento a huelga, de esa violencia que tiene que ser por parte de los integrantes del sindicato hacia las personas y hacia las propiedades de estas. La verdad es que en un momento dado, como lo dije anteriormente, el hablar del acceso a la justicia con respecto a los sindicatos, no se trata la reforma que únicamente se den beneficios y que se hable de logros sociales. También se trata de obtener un beneficio colectivo y de procesos ágiles y sobre todo respetando los derechos humanos
No solo personas, también las garantías de derechos sociales que se le otorgan a las personas de tipo moral. Esto es, esta situación que se da del aviso a la patronal de cuando menos 10 días antes, lo hemos venido viendo en materia burocrática, que además, cabe hacer mención, como todos ustedes lo saben, el legislador dejó a un lado el meterse en ese laberinto de la justicia burocrática que al día de hoy parece ser injusta, parece ser discriminatoria. Yo creo que el funcionario público, el burócrata, es merecedor de una justicia, de un acceso a la justicia que le garantice los mínimos de seguridad jurídica. Tenemos que recordar que en materia burocrática quien imparte la justicia es el propio Estado, esto es, el patrón es el que sigue impartiendo la justicia. Tal vez en la práctica hay quien me diga que no duda del profesionalismo, que no duda en un momento dado de la capacidad de poder solventar esas controversias entre el Estado y sus servidores públicos, no, perdón, y de sus trabajadores. Sin embargo, creo yo que esta reforma se quedó corta en cuanto a poder abordar el apartado B del artículo 123. Considero que los trabajadores del gobierno quedaron al margen de la reforma y, como lo dije, merecen esa oportunidad de que una autoridad jurisdiccional sea quien les resuelva y que no sea el propio patrón quien les resuelva sus conflictos. En la práctica vemos que existen juicios de carácter burocrático que duran muchos años. La realidad es que, aparte de que en un momento dado, cada vez que termina un periodo electoral, se suman más y más demandas. Lo cierto es que también el Tribunal de Conciliación carece de muchos recursos. Se han hecho intentos, como en el caso del Tribunal del Estado, que ha implementado nuevos mecanismos para tratar de darle celeridad a los asuntos. Se ha buscado el tener sus propios peritos. Es decir, está buscando mecanismos, tratando dentro de sus limitaciones, tratando de agilizar y hacer válidos esos principios que en un momento dado predominaban o regulaban los procedimientos laborales, como en el caso de la celeridad procesal. Ahorita que hablo de esos principios, pues tal vez tendríamos que hablar de qué es lo que dio con la reforma, sino también qué viene y por qué tal vez se dieron estos cambios con respecto al proceso laboral. Recordemos que no se trata únicamente de la reforma, de la creación de esta nueva Ley Federal del Trabajo, sino que esto va a traer como consecuencia de la reforma de muchas legislaciones y de la creación, como lo dije hace rato, de un Código Nacional de Procedimientos, laborales, que tendrá que dar la pauta, que tendrá que organizar cómo se van a llevar a cabo todos los procedimientos en materia de trabajo. Tendríamos que hablar tal vez que esos principios antiguos de todos nosotros que nos dedicamos a lo laboral, hablamos de los principios de publicidad, de gratitud, de inmediación, de la oralidad en el derecho del trabajo y de instancia de parte, tal vez han perdido efectividad. Y hay quienes me van a decir, bueno, ¿cómo es que la oralidad perdió efectividad si uno de los principios rectores que se está buscando con la reforma es seguir con ese principio? Sí, es verdad, pero tal vez nosotros tenemos un concepto muy corto como litigantes de la materia laboral de lo que es la oralidad. Nosotros en el procedimiento actual tenemos como recurso último de que si no llevamos nuestra contestación de demanda, nuestro escrito ofrecimiento de pruebas, inclusive algún recurso, algún incidente que tengamos que interponer, tenemos la oportunidad de en la propia audiencia dictar el recurso. Fíjense bien, dictarlo. Esto es,
Lo único que estamos haciendo es la transmisión de las ideas a una persona que esté escribiendo ahí y que va a plasmar nuestras palabras. A diferencia de la oralidad que conlleva el nuevo sistema, los nuevos procesos laborales, perdón, los nuevos procesos que nos dicta la unidad de jurisdicción y de los estándares del acceso a la justicia. Hablar de oralidad en el nuevo sistema es que el abogado tendrá que desarrollar técnicas de argumentación jurídica, inclusive histriónicas, inclusive de expresión corporal, para que sea capaz de transmitir verdaderamente la idea, de transmitir el sentimiento, tal vez en algunos casos, hacia el juzgador. Se tendrá en un momento dado una etapa preliminar al juicio en materia laboral, en la cual va a ser de forma inscrita. La instancia de parte va a seguir siendo inscrita, esto es, el solo hecho de la presentación de demanda va a ser de forma escrita. El hecho del ofertar las pruebas así lo será también, hasta antes de pasar allá a juicio oral, que será seguramente muy similar a lo que hoy los litigantes conocen ustedes, como tal vez un juicio mercantil, un juicio en materia penal, un juicio en materia laboral. Esto es, la oralidad cobrará relevante importancia y jugará primordial papel en el desahogo de las audiencias. Esto es, el juzgador estará presente y habrá una constante intercomunicación oral entre la autoridad y en un momento dado las partes. Seguimos hablando de un principio de inmediación, un principio de inmediación que al día de hoy en las juntas locales de conciliación se da hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, ¿por qué? Porque hay verdaderas autoridades laborales quienes se involucran en los asuntos, quienes tienen al tanto quiénes son las partes, quienes cada vez que hay una audiencia ponen atención en el dictado de las partes intervinientes. La realidad es que habrá otras mesas, otras juntas locales de conciliación y arbitraje, y no solamente aquí en el Estado, a nivel federal y en otras entidades de la República, en que solamente existe una persona que es un escribiente que se concreta a escribir lo que en un momento dado tú le dictas, y el secretario de acuerdos anda haciendo un acuerdo porque ya se le retrasó una audiencia y porque el auxiliar está con otros expedientes. Esto es, no existe una verdadera inmediación. Esto es, tendremos que buscar ahora con la reforma que verdaderamente es el juez que conozca del asunto, intervenga directamente, escuche a las partes, sienta a las partes, que sepa y que esté presente en el desahogo de las pruebas, que tenga la oportunidad de trasladarse cuando así sea necesario para el desahogo de una inspección, y que sea él a través de sus sentidos quien absorba la realidad de los hechos, y dejemos más allá de lado esa famosa presunción legal y humana, y que entremos verdaderamente a una inmediación clara, en la cual el juez pueda percibir verdaderamente los hechos a conciencia, con el objeto de que se garantice una verdadera garantía judicial, una garantía de seguridad jurídica, en que la persona que conoció desde el principio del asunto hasta el dictado de una sentencia, conoció a las partes, conoció sus pretensiones, conoció sus excepciones, analizó las pruebas y dictará una sentencia. Situación que es válida y que tal vez el día de hoy no se da en las juntas. Sabemos que hay diferentes actores, hay diferentes personas que sirven de instrumentos, de coadyuvantes a la autoridad laboral, y son quienes acuden a las inspecciones como los actuarios, y que existen en un momento dado proyectistas que son los encargados de llevar a cabo los laudos, los proyectos de los laudos, pero que propiamente no tuvieron la oportunidad de sentir, de percibir las pruebas, y pues estaremos dudando de que verdaderamente sea conciencia y de verdad sabida, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá muchas concordancias con respecto a los principios que se llevaban a cabo
en materia de trabajo a los que ahora se proponen con esta reforma. Hablemos también del principio de publicidad que se da de igual forma en el nuevo sistema, tal vez de concentración. Se tratará de que los juicios sean en una sola instancia, en una sola audiencia, perdón. Evitar en lo posible la interposición de incidentes, la interposición de recursos. Fíjense bien que desgraciadamente en la práctica les podré decir que más de una vez yo, en lo personal, gente del despacho en el cual participo o compañeros litigantes, no llegamos preparados para una audiencia y sinceramente tomamos algún incidente, lo interponemos con el único objeto de subsanar que no llevamos las pruebas, que no llevamos contestación y con esto suspendemos la audiencia, pero no nos damos cuenta que con eso estamos retrasando el procedimiento y que de alguna forma estamos salvando tal vez nuestro pellejo, como vulgarmente se dice, para con nuestros clientes, pero de fondo lo que estamos haciendo es verdaderamente entorpeciendo el acceso a la justicia. Entonces, lo que se busca con el nuevo sistema es que en lo menos haya la interposición de incidentes que no nos van a llevar a nada. Sin embargo, aquí quisiera comentarles algo importante que ha sido parte de algunas conversaciones, pláticas que he tenido compañeros que están en el doctorado, y que inclusive es tema de algo que yo estoy proponiendo dentro de mi tesis doctoral. Estamos hablando que existe la creación de estos juzgados y que van a pertenecer al Poder Judicial. Estamos hablando de que trataremos en lo posible evitar que existan recursos de impugnación que entorpezcan el acceso a la justicia. Sin embargo, al día de hoy, todos nosotros como litigantes a quienes les ha traído la materia, hemos observado que hasta cierto momento el ajusticiable en materia laboral no tiene recursos ordinarios de defensa que puedan en un momento dado revocar o suprimir algún acuerdo por parte de la Junta. Esto es, la propia Ley Federal del Trabajo ya reformada, al día de hoy no contempla, esperemos que así lo dé en un momento dado el Código Nacional, si es que se da el Código Nacional de Procedimientos Laborales, la implementación de recursos, sobre todo atendiendo al principio del debido proceso. Tenemos que tener recursos ordinarios de defensa. Ya tenemos la institución, ya tenemos al Poder Judicial, ya tenemos la segunda instancia, las salas integradas por magistrados. Tendremos que aprovechar nosotros en materia laboral el darnos la oportunidad de tener recursos ordinarios de defensa. Estoy hablando tal vez en el aire de un posible recurso de apelación, tal vez algún recurso de revisión, con el cual sea capaz de revertir alguna decisión que creamos atenta en contra de algún derecho fundamental de alguno de nuestros clientes. La realidad es que en la legislación actual no lo hay. Siempre que hay alguna violación, tenemos a la mano muy pocos recursos, las juntas no pueden revocar sus propias resoluciones, nos tendríamos que esperar a ver si esa violación trasciende en el resultado de una sentencia para interponer algún amparo indirecto o un directo, esperarnos a la sentencia. Entonces, valdría la pena analizar ese tema, ver la importancia del acceso a la justicia con respecto a recursos ordinarios. Habrá quien me diga, ¿sabes qué, Arturo? Eso va a entorpecer más y va a retrasar los procesos. Tal vez sí, pero yo no quito mi dedo del renglón en el sentido de que también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que actuar de buena fe y tenemos que actuar y verdaderamente agotar los recursos cuando sabemos que verdaderamente van a ser válidos y cuando verdaderamente se está violentando el derecho hacia nosotros, hacia nuestros clientes, en la representación en algún juicio. Por supuesto que hablar de estos recursos conllevará que se dicten las directrices que deberán llevar estos,
contra qué van a proceder, qué casos de excepción se pueden llegar o no dar dentro de los procesos. Pero para mí sería importante, hemos por ahí tenido acceso a cierto material por parte de la OIT que habla acerca de las garantías judiciales que se le exigen a todos los países que están dentro del, o que han ratificado el convenio 98 y otros tantos en materia de acceso a la justicia y de garantía social con respecto a los derechos humanos, y es contar con recursos ordinarios. Nuestra materia siempre ha sido abandonada, tal vez tendrá que ver con el origen. Hay muchos que me dirán que es porque son derechos sociales, laborales, porque viene de un origen inminentemente laboral, social. Quiero decirles que de estudios de tipo procesal se ha concluido que con esta reforma se acaba con esta idea del derecho social propiamente. Entramos al campo del derecho público y del privado con respecto a la forma de cómo se van a llevar a cabo los procesos, hablar de la tutela en búsqueda de cierto equilibrio entre las partes, tal vez se va a seguir o se tiene que seguir aplicando cuando una demanda sea incorrecta, cuando alguna demanda sea deficiente, pero tendremos que esperar a ver cómo la autoridad maneja el tema de la famosa suplencia de la queja, el cómo se maneja nuestra propia ley de amparo, el seguir beneficiando ciertas deficiencias que se puedan tener por parte de los litigantes en materia de amparo, con respecto a cuando se trata de trabajadores. Entonces, maestro, compañeros, pues verdaderamente estamos, no solamente nosotros como litigantes, no solamente nosotros como actores en el proceso jurisdiccional, también el Estado tiene una oportunidad de reivindicarse con la propia sociedad y dar esa oportunidad de volver a confiar en que verdaderamente se dará la justicia en el ámbito laboral. Una materia que pareciera fue desprotegida desde las aulas de las universidades. Lo comento, ¿por qué razón? Porque de alguna forma todos muchas veces en la propia facultad en donde estudiamos nuestra licenciatura nos encaminamos hacia materias como lo civil, del derecho común, al derecho privado, pero muy pocas veces profundizamos en el derecho social. Tal vez, ¿por qué? Porque las materias de trabajo, de seguridad social y de derecho agrario, tal vez siempre han estado relegadas. Hace poco, leyendo un material ahí, hablaba acerca de cómo los derechos sociales, los derechos laborales han pasado a un segundo grado, a un segundo tema. En la actualidad, con la reforma que se dio en el 2012, que se dio en otras materias como la familiar, como la penal, en boga está hablar de derechos humanos, está en boga hablar de derechos fundamentales, pero se habla muy poco de derechos sociales. ¿Por qué es? Habrá que analizar si es porque tal vez los derechos sociales es una obligación por parte del Estado garantizarlos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que agotar recursos para garantizar el que un ciudadano goce de la seguridad social y tal vez el Estado no le ha entrado por ahí en el camino y tal vez se ha ido a enfatizar más el hecho de los derechos humanos, en el cual el Estado nada más tutela el cumplimiento e incumplimiento, pero no va más allá de que sea su responsabilidad otorgar bienestar, de que sea su responsabilidad otorgar educación, salud, vivienda, otros temas que en un momento dado también sería importante analizar y ver por qué los derechos sociales, los derechos humanos laborales, porque ni siquiera hay un concepto claro. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un término que son derechos humanos sociales, para la Corte Europea son derechos sociales humanos, para la Corte africana habla de derechos fundamentales sociales. O sea, ha sido tan poco en lo que se ha abordado ese tema con respecto a los derechos sociales que no existe una vamos a decirlo así, una homogenización de criterios ni de ideas con respecto a conceptos. Ya ni hablar de la unidad jurisdiccional que exige que todos los órganos jurisdiccionales pertenezcan a los poderes judiciales de los estados.
En otros países se ha dado, volteando un poco a ver, países de Latinoamérica desde algunos años ya tienen sus juzgados laborales trabajando, ya llevan juicios orales con el nuevo sistema, muy similares a la materia penal. Entonces, creo yo que todavía estamos a tiempo con esto de pandemia, con esto de falta de un poquito de recursos. Parece ser que es un poquito más complicado, parece ser que la transición en el nuevo sistema de justicia del Poder Judicial. Aquí estamos hablando de que el Poder Judicial tenemos que analizar cómo sus trabajadores, cómo van a sentir, cómo van a hacer sus toques con el estilo que tenemos nosotros como abogados litigantes de materia laboral, cómo sentimos lo que es un juicio, cuál es nuestro léxico al hablar. Habrá que ver qué tan preparados están. Algo que me llamó la atención en un principio era que en un intento de adelantarse, de ir avanzando, el Poder Judicial del Estado empezó a preparar gente a través, previamente seleccionados a través de concursos internos, tratar de preparar gente que pudiese ocupar los cargos en los futuros juzgados laborales. Sin embargo, tal vez pasó por alto que es una cosa importantísima que muchos hemos dejado ahí en el aire. La propia Constitución, con el afán de seguir dando esa protección de carácter social, solicitó, exigió que todo aquel que interviniera en el proceso jurisdiccional en los juzgados fueran gente con conocimiento de la materia. Pero no solamente eso, con experiencia. ¿Esto qué tuvo que hacer? Que el Poder Judicial frenara un poco en el Estado y dijera, espérenme, yo tengo gente que tal vez hoy estoy capacitando en la materia, los estoy haciendo estudiar la nueva ley, tenemos un avance ya en los procesos orales, sin embargo, no tienen la experiencia en materia laboral. ¿Qué tuvo que hacer? Voltear, abrir sus puertas a concursos de oposición abierta. Sé de algunos compañeros litigantes que están participando, que tienen la firme convicción de un día ser operadores jurisdiccionales y que tienen experiencia con respecto a la materia. ¿Por qué? Porque es un rubro importantísimo, es una garantía que de algún modo ahí el legislador todavía tuvo la idea de proteger. En ninguna reforma se había dado, ni en mercantil, ni en familiar, ni en penal se había exigido una situación así. La exigencia de una experiencia previa es parte de lo que hoy nos estamos enfrentando con esta reforma. Hay sabores y sinsabores. Habrá que ver cómo los foros de abogados, cómo a través de mesas de discusión, tal vez como esta, pueden allegarnos a ideas y quienes en un momento dado tienen la oportunidad de aportar en ideas, que tengan oportunidad de llegar a quienes tienen la capacidad de decisión, no dejen de ver todo este mundo de ideas, este mundo de aristas que en un momento dado nosotros como litigantes en materia laboral conocemos y sabemos. No sé que tenemos un tiempo límite en nuestra conferencia, maestro. Hablar de los principios rectores que en un momento dado regirán el nuevo sistema, ya se ha hablado mucho de ello. Yo el día de hoy, más que aportar situaciones de carácter académico o tal vez jurídico, lo que quería hacer era una charla y despertar en nuestros alumnos, y no solamente en el instituto, sino otros tantos más, el interés por esta materia, el interés porque se dice, no sé si malamente, que esta materia es muy, muy cerrada. Se dice que es un grupo muy pequeño de abogados quienes se dedican a la materia laboral y quienes dominan todo esto, inclusive hablan de una mafia ahí, maestro, de carácter
laboral. La realidad es que no, la realidad es que esta reforma le va a dar la oportunidad a quien hoy está en una aula sentado de prepararse y comenzar de cero, al igual que como yo, otros tantos litigantes que tendrán 10, 15, 20, 30 años en el litigio, pero que vamos a comenzar desde cero. Tendremos que aprender esas nuevas técnicas, tendremos que aprender esa nueva forma de ver y de dirigirnos hacia el propio Poder Judicial, hacia esa autoridad. Va a ser una nueva forma de podernos desarrollar como profesionales. Y sobre todo, insisto, cambiarnos ese chip, tratar de, lejos de buscar el beneficio de mi cliente a cualquier precio, lo cambiemos por buscar el beneficio de nuestro cliente al menor precio. Y el menor precio hablo de complicaciones, de tiempos y de recursos. Y no solamente de recursos para nuestros clientes, hablo también de recursos para el Estado. Entonces, no sé, yo quisiera concluir un poquito esperando y deseando que con esta reforma tengamos en un futuro procesos más efectivos, ágiles, transparentes y que den legitimación socialmente. Algo que se había perdido, la legitimación y la credibilidad hacia los órganos de jurisdicción en materia de trabajo. Esperamos también que se rompan paradigmas en la situación de cómo llevar a cabo los procesos, que se rompan paradigmas, en las aulas, en las barras de abogados, que muchas veces yo volteo a ver y hay asociaciones de abogados, barras de abogados en las cuales no existe ni un 1 ni un 2% de abogados laboralistas. Hemos sido, tal vez así lo hemos querido, estar relegados, o tal vez, ¿por qué? Porque existe un celo y se decía que la justicia laboral no era eso, que era propiamente un procedimiento de tipo administrativo y que nosotros lo manejamos ahí entre nosotros y que realmente no era un juicio en realidad.